Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el hidrógeno verde. Seguramente en los medios de comunicación habrás escuchado mucho esta palabra. Hidrógeno verde, transformación ecológica, el camino a un mundo sin CO2. Bien, ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde es una energía renovable que no emite dióxido de carbono, que no contamina. El agua, a través de la electrólisis, es descompuesta y se obtiene H2, hidrógeno. Este hidrógeno, a través de tuberías, acaba en las casas, acaba en la industria y acaba en los coches a través de las hidrogeneras. De esta forma, se consigue energía verde, energía limpia, sin necesidad de usar combustibles fósiles. Pero, ¿es cierto todo esto? ¿De verdad con el hidrógeno podríamos sustituir el sistema de consumo fósil actual? ¿Es el hidrógeno verde la energía prometida? ¿La energía que nos salvará si el petróleo se termina? De esto vamos a hablar en este vídeo. Lo primero, vamos a ver los diferentes tipos de hidrógeno que existen. Imagino que habrás escuchado muchas veces colores unidos a la palabra hidrógeno. Hidrógeno gris, hidrógeno rosa, hidrógeno amarillo, hidrógeno verde, hidrógeno azul. Bien, no significa que sea un líquido con ese color. Lo que significa es la fuente de la que se extrae el hidrógeno. Realmente, todos son solo una cosa, hidrógeno. El color es en función de qué fuente ha sido obtenido este hidrógeno. Tienes que entender que el hidrógeno no es un elemento que esté en el universo libre. No es como, por ejemplo, el petróleo. El hidrógeno en realidad es un vector. En realidad está unido a otros elementos. Pero él solo, por sí mismo, no existe. Por lo tanto, para poder obtener hidrógeno es necesario acudir a elementos donde se encuentre, como por ejemplo el agua, y, mediante procesos, obtenerlo. En el caso del hidrógeno verde, lo que se hace es que mediante la electrolisis se obtiene hidrógeno descomponiendo las moléculas de agua. En esta gráfica lo vais a ver todos más claro. El hidrógeno verde es aquel que viene de energía renovable, es decir, es agua que se descompone mediante electricidad proveniente de energías renovables. El hidrógeno azul es hidrógeno que se obtiene a través del gas natural, pero que se captura el CO2 que se emite. De esta forma es un hidrógeno menos contaminante, pero sale de energías fósiles. El hidrógeno gris es hidrógeno que viene del gas natural y que libera CO2. Este es el hidrógeno que ahora mismo podéis encontrar con más abundancia, ya que se utiliza para el refinado. El hidrógeno marrón es hidrógeno que se obtiene del carbón y, al igual que el hidrógeno del gas natural, emite CO2 en la atmósfera. Por lo tanto, el gris y el marrón son hidrógenos contaminantes. El hidrógeno rosa es hidrógeno muy parecido al verde, pero que en vez de utilizar sobrantes de energía renovable, se utiliza energía nuclear. El hidrógeno amarillo es una especie de mezcla entre el gris y el verde. Es hidrógeno que también usa electrolisis para obtener hidrógeno, pero cuya fuente de energía es o bien renovables o bien energía fósil. Bien, para que no te líes, realmente son tres los tipos de hidrógenos más importantes. Actualmente el gris es el que más se utiliza en la industria, ya que se utiliza sobre todo para el refinado de productos químicos.
Y el azul es también utilizado en la industria, pero capturando el CO2. Pero realmente el importante, en el que se están fijando todos los gobiernos, en el que vas a hartarte de escuchar durante bastantes años, es el hidrógeno verde. Esta es la gran apuesta. Toda la ecología, todos los cambios que hemos visto en otros vídeos sobre las petroleras, se basan en el hidrógeno verde. Es la gran apuesta. Pero, ¿por qué es la apuesta? ¿Por qué es tan importante el hidrógeno verde? Muy sencillo. La respuesta es el transporte. Actualmente sabrás que el coche eléctrico tiene muchas limitaciones. Una sobre todo es el transporte pesado. En cambio, el hidrógeno no. El hidrógeno tiene una capacidad energética 3 veces superior al petróleo. Por lo tanto, con un camión tirado por hidrógeno verde, podríamos teóricamente recorrer distancias de hasta 2.500 kilómetros. Este es el vector en el que se han fijado las grandes naciones, en el que se han fijado las petroleras. Y por eso es tan importante el hidrógeno verde. Es el combustible por el que quieren cambiar el petróleo. Es el combustible que en principio nos podría salvar si teóricamente y al final es cierto que el petróleo se está terminando. ¿Cómo funciona la electrólisis? Como podéis ver, el proceso es bastante sencillo. El agua, a través de electricidad, mediante unos cátodos, es transformada y cambiada a H2, expulsando oxígeno. Hasta aquí parece todo bastante bueno, ¿no? Es una maravilla. El agua es abundante. Y encima podemos usar energía renovable sobrante para fabricar hidrógeno barato. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no se ha apostado por esto antes? ¿Cuál es la razón de que no se haya utilizado el hidrógeno verde antes? La razón es esta. La electrolisis, el proceso que divide las moléculas de agua y que crea hidrógeno, tiene un problema. Y es que utiliza cátodos de metal. Estos metales son metales preciosos, como platino e iridio, y ambos son escasos y muy caros. Este uso de estos metales es lo que encarece el proceso. Por eso el mercado, por eso comercialmente hasta ahora, no se había fijado mucho en el hidrógeno verde, porque para separar las moléculas de agua mediante electricidad, es necesario usar estos cátodos, es necesario usar estos metales preciosos, que son escasos y caros. Pero recientemente, en la Universidad de Jinhan, en Corea del Sur, han encontrado una alternativa a esto. Han descubierto que usando nitrógeno de carbono y aplicándole luz solar, podemos reemplazar, podemos sustituir los cátodos de metal, lo cual abarataría muchísimo el proceso de obtención de hidrógeno. Esto todavía es experimental. Aún, todos los centros de electrolisis que se están creando siguen utilizando metales en los cátodos para realizar el proceso. Esperemos que con el tiempo esto cambie a este proceso vea la luz y tengamos un hidrógeno mucho más barato. Bien, vamos a hablar un poquito del transporte mediante hidrógeno verde. Esto es un coche de hidrógeno. Como veis, el proceso es muy sencillo. Las hidrogeneras transmiten hidrógeno a los depósitos del coche. Luego hay una pila de combustible que al entrarle O2 y fusionarlo con el H2 que le viene de los tanques, se generan moléculas de agua. Y en el proceso de generación de estas moléculas de agua se desprende energía. Es esta energía la que es catalizada hacia el motor eléctrico y la que genera energía al coche. Los tiempos de recarga son muy bajos. Un tanque de hidrógeno de un coche apenas tardaría 5 minutos en cargarse. Y la autonomía también es muy alta. Actualmente, los coches de Toyota, por ejemplo, tienen una autonomía entre 650 y 700 kilómetros. Es decir, todo parece muy bueno, ¿no? Es una maravilla. Tenemos por fin un coche
ecológico, que se carga rápido y que además nos da mucha autonomía. Entonces, ¿por qué no hay más? ¿Por qué se ha apostado por el eléctrico cuando el de hidrógeno es muchísimo mejor? Tarda menos y tiene más autonomía. ¿Cuál es el problema? Examinemos con más detenimiento el proceso de extracción del hidrógeno para determinar si realmente es la energía milagrosa, la energía prometida que todos los gobiernos dicen que es. Lo primero que vemos es que una vez obtienes el hidrógeno, para poder convertirlo en hidrógeno líquido, tienes que comprimirlo, ya que el hidrógeno es un gas muy ligero. Pero el problema es que esta compresión la tienes que hacer a 750 bares. Es decir, para que os hagáis una idea, un bar es una presión atmosférica normal. Es decir, la presión que tienes que ejercer es 750 veces más que la presión atmosférica normal. Es como si tuviéramos que sumergirnos a una profundidad de 7.000 metros. Pero ahí no termina el problema. Porque además, para convertirlo en líquido, tienes que enfriar el gas hasta 253 grados. Como podéis entender, ambos procesos, la compresión y el enfriamiento, provocan una pérdida energética. Es decir, se llevan casi el 50% de la energía obtenida. Pero ahí no termina el problema. El hidrógeno, al ser un gas muy ligero, provoca fugas. Es tan pequeño, las moléculas tan ligero, que aunque lo metamos en un depósito y lo transportemos, siempre se va a escapar. De hecho, las fugas son de un 2% diario. Es decir, imagínate un coche normal que llenas el depósito con 100 litros y que a los 10 días te das cuenta que tienes 80 sin haber utilizado el coche. Esto es lo que ocurre con el hidrógeno. Al final, la eficiencia de la que puedes sacar en un coche de hidrógeno es de alrededor un 25% de la eficiencia total, de la energía total, desde que se obtuvo hasta que es llevada al coche. Este es uno de los problemas del hidrógeno. ¿Se puede utilizar? Sí, pero tienes que generar grandes cantidades de hidrógeno para que realmente sea efectivo. Bien, veamos la hoja de ruta. Esta es la hoja de ruta que el gobierno de España se ha planteado para 2030. Lo primero es conseguir 4 gigavatios de potencia instalada en los electrizadores. Lo segundo es un 25% del consumo de hidrógeno en la industria, que lo que nos llevaría alrededor de 500.000 toneladas al año. También se quiere conseguir entre 100 y 150 hidrogeneras de acceso público, entre 150 y 200 autobuses eléctricos. Recordad que actualmente no hay ningún autobús eléctrico. Y se quiere llegar a los 7.500 vehículos ligeros y pesados eléctricos a través de la pila de combustible. Es decir, vehículos de hidrógeno, camiones y coches impulsados a través de pila de combustible. Además, se quiere obtener 2 líneas comerciales de trenes propulsados por hidrógeno. Para todo ello, se van a invertir 8.900 millones de euros. Y con todo este proceso, se quiere reducir en 6 millones de toneladas de CO2. Como veis, el proyecto es muy ambicioso. Vamos a ir analizándolo y vamos a ver en qué situación estamos. El primer problema que nos planteamos, o que nos encontramos, son esos 4 GW. Esos 4 GW necesitan 700.000 toneladas de hidrógeno. Eso es mucho hidrógeno. Para conseguir todo eso, es necesario que durante un año gastemos 12 millones de metros cúbicos de agua. Esa cantidad de agua equivaldría al consumo humano de 445.000 personas. Pero no para ahí el problema. Además, necesitaríamos 13.000 hectáreas de terreno solo para huertos solares, que se dedicasen en exclusiva solamente para producir hidrógeno. Si quisiéramos huertos solares que utilizasen solamente la energía que les sobra para producir hidrógeno, esta suma sería muchísimo mayor.
Para que os hagáis una idea y lo entendáis, actualmente, para llegar a un 10% del transporte por petróleo actual, serían necesarios 1.700.000 toneladas de hidrógeno. Es decir, 30 millones de metros cúbicos o 30.000 hectáreas de terreno. Eso implica conflictos, implica problemas por el agua, implica problemas por los terrenos. Si ya tenemos en España problemas con el tema hidráulico, imaginad si nos metemos en toda esta guerra. Pero, ¿acaba ahí el problema? No, hay más cosas. Fijaros, para este ambicioso proyecto se está dedicando mucho dinero. Como podéis ver en estas gráficas, Naturgy se ha comprometido a crear 50 hidrogeneras. Hay proyectos para desarrollar hidrogeneras por toda España. ¿Por qué todos estos proyectos? Por los fondos públicos. Hay muchísimo dinero en juego, muchísimo dinero en proyectos, y las petroleras, los centros energéticos, están cogiendo estos fondos para construir hidrogeneras y para construir centros de electrolisis. Fijaos en esta gráfica. Alemania ha visto el problema. Se ha dado cuenta que hace falta mucha agua y mucho terreno. Y su idea es llevarse todo esto a otro país. De esa forma, solucionas el problema del terreno y el problema del agua. Pero tienes otro problema, que es el transporte. Aunque te lleves los centros de hidrogeneras, aunque te lleves los centros de hidrólisis al Congo, al final tienes que transportar todo este hidrógeno para llevarlo a Europa. Pienso que esta idea, aunque no es mala idea y te evita conflictos internos en Europa, también va a provocar una eficiencia energética menor. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos es distinto. Estados Unidos está construyendo sus centros de hidrólisis, pero lo está haciendo en Estados Unidos. Además, que está aumentando sus huertos solares para aumentar la capacidad de energía renovable. Fijaos esta gráfica. Para 2025, Naturgy se ha comprometido a 38 hidrogeneras. Como podéis ver en este mapa, todas esas hidrogeneras están en el sur-noroeste de España. Es decir, si vives en Galicia tienes un problema si te quieres comprar un coche eléctrico, un coche de hidrógeno. Todavía estamos muy lejos de la idea o del número que se quiere alcanzar para 2030. Solo llegaremos a los 38 en el 2025 en el mejor de los casos y a 120 en el 2030. Pero el problema no es tanto las hidrogeneras. El problema es el número de vehículos. Si os fijáis en esta gráfica, actualmente solo se han vendido 4 coches de hidrógeno en toda España. 4 coches. Si volvemos a la gráfica anterior, vemos que estamos muy lejos de los 7.500 vehículos que pretende el gobierno alcanzar para 2030. ¿Pero por qué se venden tan pocos coches de hidrógeno? Muy sencillo, no hay hidrogeneras. No tiene mucho sentido comprarte un coche si no puedes recargarlo. Es absurdo. Ese es el problema que actualmente tenemos. Todo este plan es muy bonito, pero es necesario que las empresas se impliquen muchísimo más. Es necesario construir camiones, es necesario construir más coches. Si no tienes hidrogeneras, es imposible que la gente compre coches. Este es, por ejemplo, un prototipo de camión impulsado por el hidrógeno. En este caso, hasta 2024, Nikola no sacará un prototipo que realmente tenga una autonomía lo suficiente como para plantearte el transporte por mercancía. Hay pocos vehículos, hay pocas hidrogeneras. Todavía todo esto de hidrógeno verde está lamentablemente muy verde. Falta mucho más inversión, falta mucho más transporte, falta mucho más cosas para que realmente esto sea factible. Fijaos en esta gráfica. Este es el proyecto H2Med
que saqué en el anterior vídeo. Como podéis ver, este proyecto también pretende transportar hidrógeno verde a través de tuberías de gas. ¿Por qué? Porque las tuberías de gas actuales no sirven para transportar hidrógeno verde. Las tuberías de gas actuales, si metemos hidrógeno en ellas, se estropean. Es por eso que la Unión Europea pretende crear este proyecto para poder llevar el hidrógeno verde a Portugal y a Francia. Francia, en este caso, sí que está de acuerdo en hacerlo, sobre todo porque el plan francés es utilizar hidrógeno rosa, hidrógeno obtenido por sus centrales nucleares, y transportarlo a España. Como hemos visto en este vídeo, todavía estamos muy verdes. Todavía queda mucho, mucho. Apenas tenemos vehículos. No hay hidrogeneras. Y los conductos de gas actuales no sirven. Hay que crear muchísimos más huertos solares. Hay que crear más infraestructura en energías renovables para que realmente esa gráfica naranja que vemos ahí llegue a ese punto en el año 2050. Lamentablemente, yo todavía tengo muchas dudas a que esta hoja de ruta se cumpla. Lamentablemente, el gap energético al que vamos a acudir a medida que el petróleo se vaya terminando va a ser muy difícil de suplir mediante las energías renovables. Espero te haya gustado este vídeo y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla.